Buenos días y bienvenidos a este webinar de Sixtera. Soy Linda Portela, gerente de marketing de campo y seré su anfitriona en el webinar de hoy titulado Combatiendo el ciberfraude a través de la innovación en 2018. El presentador será Oliver Kichan, consultor de soluciones antifraude de Sixtera. Sixtera Technologies es un nuevo tipo de compañía de infraestructura de seguridad que combina una red global de avanzados centros de datos con un vanguardista portafolio de productos de seguridad listos para los entornos híbridos de hoy. Sixtera brinda plataformas recientes y seguras para los sistemas críticos de más de 3.500 empresas y entidades gubernamentales. Por favor, envíen sus preguntas en cualquier momento durante el webinar usando el panel de preguntas que se encuentra al lado de su pantalla. Las preguntas serán respondidas al final de la presentación. La sesión de hoy será grabada y posteriormente se enviarán los datos de donde puede ser accesada. Ahora los dejo con Oliver. Gracias, Linda. Pues bien, en el webinar de hoy vamos a estar viendo nuevas formas que hemos nosotros incorporado en nuestras soluciones acerca de cómo combatir el fraude utilizando innovación precisamente. Antes de eso, quisiera hablarles muy rápidamente de lo que es Easy Solutions, una compañía de Sixtera, ¿no? Tenemos más de 3.500 clientes en 30 países. Eso nos da visibilidad a más de 125 millones de usuarios protegidos con alguna de nuestras tecnologías. Y estamos monitoreando visitas a sitios que estamos protegiendo, un número cerca de los 30.000 millones de conexiones que estamos monitoreando. Con eso tenemos información para monitorear estos ataques y detectarlos y después desactivarlos, ¿no? El reconocimiento de industria, Gartner, Forrester, hablan nosotros en distintos tópicos de lo que es prevención de fraude, el American Bankers Association, que nos dio un endorsement recomendando a los bancos americanos utilizar nuestras soluciones para lo que es protección de amenazas externas. Entonces, vamos a ver la agenda. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es Victim Insights, este feature, esta característica nueva de nuestra suite Digital Threat Protection, que nos da una visibilidad de lo que está pasando con las personas que caen en un ataque. Luego vamos a hablar de Self-ID, que es un nuevo factor de autenticación incorporado en Detect ID, nuestra plataforma de autenticación multifactor. A continuación vamos a hablar un poco de lo que es el Risk Controller, que es una modalidad, es parte de nuestra solución de Detect Safe Browsing mobile, específicamente para los dispositivos móviles que están creciendo grandemente ahora, ¿no? Y por último vamos a hablar un poco también sobre lo que es detección temprana de phishing, utilizando tecnología actual para automatizar esta detección temprana de phishing y poder así actuar mucho más rápido. Entonces empecemos hablando de Victims Insight. Nosotros en Sixtera siempre tenemos o ejecutamos una encuesta donde en el año pasado, en 2017, se entrevistó cerca de los 250 personas líderes en el tema de banca y seguridad y sacamos algunas conclusiones al respecto. Y una de estas, pues la estoy utilizando ahora, que es no todos los ataques son iguales. Es decir, básicamente los ataques que nosotros estamos detectando son creados de distinta forma, diseñados de distinta forma. Hay engaños detrás de esos ataques para, digamos, distraer la atención de las soluciones que se dedican a desactivar este tipo de ataques y que los ataques que sí llevan una intención de robo de credenciales sean mucho más efectivos. Entonces, lo que tenemos que saber es saber qué tipo de ataques deben ser derribados con prioridad para ser mucho más efectivos. Obviamente, utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de ataques, pero definir cuáles son los más peligrosos es la primera tarea que debemos de llevar a cabo. 91% de los cibercrímenes inician con una URL phishing. Eso es, y vean que hay más de 40.000 sitios web de phishing que son creados diariamente. Entonces, con esa cantidad de sitios de phishing y sabiendo que llevan una intención por ahí de robar credenciales y otros por ahí de distraer, debemos de saber cuáles son los peligrosos, dónde está cayendo la gente, cayendo los clientes
cayendo en la trampa para poder desactivar mucho más rápido estos, porque recuerden que en las primeras horas es donde un ataque es más peligroso. Entonces, lo que brinda Victims Insight es un contexto, bueno, en realidad tiene dos fases. La primera fase es un contexto basado en inteligencia, donde se puede mostrar, por ejemplo, cuántas visitas tiene un sitio de phishing, cuántas víctimas están cayendo en un sitio de phishing, y en una segunda fase poder hablar de las credenciales si fueron entregadas. No solo las credenciales, la información que haya ingresado una víctima en un sitio de phishing puede ser capturadas y con esto tomar acciones al respecto, ¿no? Por un lado, es importante desactivar el ataque de phishing rápidamente, pero por otro lado también es importante saber qué víctimas cayeron en este sitio para poder ya sea generarles nuevas credenciales, porque puede ser que hayan sido robadas sus credenciales, y también tener esta visibilidad de cuántas víctimas están cayendo, cuántas visitas tiene, para poder priorizar, como habíamos dicho. Los que tienen más visitas, por supuesto, son más peligrosos, y tenemos que priorizar a desactivar este tipo de ataques. Esta información es muy valiosa y ahora es parte de nuestro servicio anti-phishing para poder tomar acción mucho más rápido, ¿no? Entonces veamos, vamos a pasar a ver un pequeño overview, un pequeño resumen de lo que es la solución. Un momento, solo voy a levantar aquí mi portal. Aquí tengo el portal, ¿no es cierto? Y entonces voy a entrar con mis credenciales. Estoy entrando al portal de EasySol, ¿no? Entonces, el portal de clientes. Entonces, los clientes tienen acceso a este portal donde ven toda la historia de sus ataques, los tickets, etcétera. Estoy entrando al dashboard de la solución de DMS, donde está la parte de Victims Insight. Entonces, Victims Insight, por el lado que vemos aquí del lado izquierdo, nos da una serie de tickets con su historia. Un momento aquí porque no se está refrescando. Listo. Tenía que ampliar la pantalla. Entonces, aquí vemos, del lado izquierdo de la pantalla, vemos que tenemos el resumen de los tickets que están vigentes. Hay una correlación entre los tickets que están vigentes que corresponden a un ataque. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuántas visitas ha tenido este ataque que estamos viendo y cuántos usuarios han caído en este ataque, ¿verdad? Que no es lo mismo, ¿verdad? Un usuario pudo haber hecho varias visitas, por eso aquí tenemos más visitas que usuarios. Y si tuviéramos algún usuario que hubiera entregado datos, entonces habría otra barra donde diríamos cuántas víctimas han ingresado ya datos dentro del ataque phishing que está vigente en este momento, ¿no? Luego del lado derecho podemos observar algunos tickets, por ejemplo, y ya podemos ver algún tipo de detalle de las víctimas. Entonces voy a entrar a este primer ticket donde nos da no solo el número de ticket, el país donde se está ejecutando el ataque, el URL que tiene el ataque, cuántas visitas ha tenido, cuándo fue detectado y el último evento, ¿verdad? El último evento puede ser que alguien haya tenido una visita o algo parecido, ¿no? Entonces, aquí nos da el detalle y aquí podríamos obtener, si alguien ha entregado sus credenciales en este sitio de phishing, podríamos tener detalle de lo que tiene qué tipo de información entregó, qué credenciales entregaron, con el objetivo de utilizar esas credenciales para más adelante robar información, ¿no? Hacer transacciones fraudulentas, ¿no? Entonces, con esta información nosotros podemos, la institución financiera más bien podría generar nuevas credenciales a las víctimas. Y nosotros aquí también podemos, con esta información, podemos ir a desactivar más los que más estén teniendo impacto sobre la institución, ¿verdad? Con prioridad. Por aquí arriba tenemos algunos números que nos dan tendencias, por ejemplo, el número de víctimas que han caído en algún tipo de ataque, el número de visitas que tienen estos ataques que están abiertos en la organización o para la organización, ¿verdad? El número de ataques que están teniendo y un ratio por ahí de víctimas por ataque, ¿no? Entonces, como ven, eso es un overview de la información, un resumen de la información que
que da la parte del dashboard de Victims Insight con el objetivo de ser mucho más proactivos a la hora de estar desactivando ataques de phishing. Entonces, ¿qué nos da? ¿Podríamos utilizar este contexto actual o contexto adicional o podríamos también, estaríamos capturando más bien usuarios que abrieron correos electrónicos con enlaces de phishing adjuntos, ¿verdad? Porque ya tendría la parte de Victims Insight, ya podría capturar esa información, cuántas visitas, cuántas víctimas se entregaron, clientes, visitantes únicos, cuántas veces lo hicieron, etcétera. Toda esta información es bastante valiosa a la hora de priorizar un ataque, priorizar una desactivación. ¿Qué beneficios tenemos? Mayor protección contra amenazas externas. Aquí hay una ágil mitigación de ataques porque vamos directo a los que tienen más impacto y se evita caer en esa distracción que los phishers generan para que sus sitios de phishing estén más tiempo disponibles. Evita que los criminales ataquen nuevamente. Eso es un factor disuasivo porque cuando el ataque el phisher está generando su ataque, quiere un retorno, ¿no?, de su inversión. Y si ve que lo estamos desactivando, básicamente lo que va a hacer es ya no atacar a la institución, se va a ir a otra institución que no esté protegida. Entonces estamos salvando más posibles víctimas en menos tiempo por desactivar los ataques más efectivos. Bien, como segunda tecnología de la que íbamos a conversar, está Self-ID. Self-ID es una tecnología patentada de autenticación para reconocimiento facial. Entonces, es un factor que nosotros agregamos a nuestra plataforma de autenticación multifactorial DetectID con el objetivo de tener mucho más alcance en el área de biométrica, mucha más facilidad y flexibilidad, y vamos a hablar al respecto. La autenticación todavía es un reto. Los usuarios, recuerden que el usuario final es el eslabón más débil. Entregar las credenciales, los usuarios se entregan con ingeniería social, una simple entrevista, o si caen en un sitio de phishing, entregan las credenciales muy fácilmente, y por eso es que decimos que ese es el eslabón más débil. 10.000 millones de piezas de información han sido robadas desde el 2013. 81% de las brechas fueron perpetradas utilizando credenciales válidas, o sea, los usuarios entregaron de una u otra forma sus credenciales válidas y los cibercriminales utilizaron credenciales válidas para ejecutar los ataques. Y muchas de las instituciones con las que nosotros conversamos utilizan todavía el SMS para envío de passwords, one time password o cualquier otro tipo de validación, ¿verdad? Factor de autenticación. Esto ya está muriendo, ¿por qué? Porque ya sabemos el SMS es vulnerable, ha sido vulnerado varias veces, hay debilidades en los sistemas que manejan el SMS como el SS7 y bueno, todo esto está bastante documentado y por lo tanto se han creado nuevas formas de ofrecer nuevos factores de autenticación mucho más actuales, mucho más seguros y además que mejoren la experiencia del cliente. Entonces, por otro lado, aprovechar la tecnología móvil. ¿Por qué? Cada vez hay más smartphones, eso no es ningún secreto para nadie, ¿verdad? Cada vez más smartphones alrededor del mundo y los clientes piden cada vez mejores experiencias, menos fricción, pero también es muy importante la percepción de seguridad. Si un cliente tiene una percepción de seguridad alta, va a utilizar más ese canal cada vez más, que es el objetivo final de las instituciones financieras en este caso, ¿no? Porque tiene un costo muy bajo la utilización de los canales electrónicos, ¿no? Las cámaras frontales facilitan el trabajo porque en este caso se utiliza para el reconocimiento facial, como lo vamos a ver, y que la solución sea agnóstica al hardware. Porque, bueno, debe funcionar básicamente en cualquier hardware que utilice el cliente final con el objetivo de que tenga acceso a esta tecnología, ¿no? Entonces, ahora voy a proceder a que veamos una demostración de lo que es Self-ID. Por un lado, voy a tener mi banca por internet, se llama Bolt Bank, y por otro voy a tener mi teléfono. Un momento, solo lo voy a poner por aquí. Voy a agrandarlo un poco para que se vea, ¿no es cierto? Entonces,
Ya tengo las dos plataformas, por un lado mi banca por internet, por otro lado mi app móvil. De hecho voy a entrar a mi app móvil para que lo puedan ver. Listo. Listo. Entonces, estas dos plataformas en este momento están configuradas de forma integrada con el objetivo de que cuando yo haga el login en mi banca por internet, voy a utilizar mi usuario y mi contraseña, me va a enviar un aviso push a mi app móvil para que yo haga un reconocimiento facial y así valide que yo soy quien digo ser, como un factor de autenticación adicional. Entonces voy a proceder a ingresar a mi banca por internet con mi usuario y mi contraseña, como cualquier otra banca por internet. Y esto me va a enviar un aviso push, como les mencioné, a mi banca móvil. Entonces ahora voy a utilizar mi banca móvil. Veo un aviso push que dice que está tratando de ingresar. Entonces empieza el reconocimiento facial, ¿no? Primero me pidió que moviera el rostro, luego un movimiento neutral y por último que parpadeara. Con esto estoy haciendo la validación y la validación de mi reconocimiento facial utilizando Face ID y para poder autorizar el acceso a mi banca por internet. Así como estamos utilizando esta tecnología para hacer login, lo mismo puede hacer también para autorizar transacciones o tal vez dependiendo del riesgo de una transacción o de un login. Por ejemplo, yo hago login siempre en cierta IP, cierta ciudad y luego salgo de viaje y intento hacer login en otra ciudad. Entonces podría ser utilizado para mitigar el riesgo de que yo sea quien digo ser, ¿no es cierto? Entonces, es una forma de defensa que se puede utilizar en transacciones electrónicas, canales electrónicos, logins, etcétera. Un factor adicional de autenticación. Entonces, ¿qué vimos? Verificación de vida con movimiento de rostro, con parpadeo, ¿verdad? Después me dijo me pidió una imagen neutral. Vean, si vieron, si pusieron atención, yo tengo puestos mis lentes, podría quitarme mis lentes, podría cambiar mi peinado. Estoy utilizando un auricular para hacer el webinar. Entonces, pues ese tipo de cosas no las toma en cuenta porque realmente la tecnología mide y registra varios puntos del rostro y con esto hace la autenticación, ¿no? Entonces mejora el reconocimiento y es flexible. Y esta es una tecnología patentada por EZ Solutions. Ya no es necesario proveedores externos, básicamente es totalmente flexible a lo que el cliente nos solicite, ¿no? Tener una interfase totalmente personalizable para las instituciones financieras, nos permite una rápida autenticación y es parte de Detect ID, entonces es un despliegue muy rápido, muy fácil de configurar, uno puede configurar ahí qué tipo de validación de vida se quiere utilizar para mejorar la experiencia del usuario y como dije anteriormente, la percepción de seguridad, que es la que va a provocar que el usuario utilice cada vez más el canal electrónico. Ahora voy a pasar a hablar sobre lo que es el Risk Controller. El Risk Controller es una característica de nuestra plataforma de navegación segura, específicamente para la plataforma móvil. Lo que nos permite el Risk Controller es que en el portal del cliente se pueda definir cuál es el riesgo que una institución está dispuesta a tomar de cara a lo que es su plataforma móvil. Tenemos conversaciones con diferentes bancos en Latinoamérica, bueno, y realmente alrededor del mundo, y a mí me sorprende, pero es una realidad que muchas veces no se tiene la visibilidad necesaria de lo que está pasando con el software de banca móvil y los bancos no tienen visibilidad de lo que el cliente está utilizando. Y precisamente de Textware Browsing Mobile
es lo que nos provee. Nos provee de visibilidad y nos provee del uso del risk controller para definir cuál va a ser la tolerancia al riesgo, ¿no? Entonces, recuerden una cosa, nuevamente, el usuario final, el eslabón más débil, es el que realmente debe ser protegido porque es el que cae más en trampas. Yo viajo mucho y cuando estoy viajando, lo primero que hago al llegar al país es, si no tengo roaming, por supuesto, es tratar de conectarme a un Wi-Fi. Y el Wi-Fi puede ser inseguro. Muchos usuarios, otra característica de los usuarios es que le quitan la seguridad que ya trae propia el teléfono, el dispositivo móvil. A través de Android o a través de iPhone, pues básicamente lo que hacen es rutear o jailbroken el dispositivo con el objetivo de que tenga menos seguridad y puedan ellos acceder a sitios de distinta índole o instalar apps que no de dudosa reputación, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa visibilidad es la que nos da Detect Safe Browsing Mobile y vamos a ver un poco también de lo que el Risk Controller, cómo nos ayuda a ver este tema. Permite a las instituciones definir sus propios niveles de tolerancia porque vamos a poder cambiar el nivel según el impacto que tenga de cara a la población de clientes que está utilizando la plataforma móvil, ¿no? Entonces, da visibilidad a la completa del nivel de riesgo y además brinda la libertad de cambiar la configuración en cualquier momento sin necesidad de cambiar el código de la plataforma móvil. Entonces, ahora voy a proceder a mostrarles lo que es el Risk Controller, un vistazo de lo que es el Risk Controller. De un momento se los muestro. Estoy pasándome a lo que es el portal. Entonces, si ven, por aquí voy a entrar a la plataforma de Easy Solutions Android. Bien, aquí estoy en el Risk Controller. El Risk Controller me da un poco de información, me da las variables que están siendo controladas de cara al riesgo. Por ejemplo, si un teléfono está ruteado, en el caso de Android, ¿verdad? Si fuera iOS, pues estaría jailbroken. Si está utilizando debugueo, ¿no es cierto? Si se está utilizando una red insegura, si está el teléfono viendo para abajo, que es un claro indicio de que no es, que más bien es un robot el que está ejecutando una transacción y no es la persona, es un indicio, por supuesto. Si se está utilizando un simulador, se estaría bastante claro que alguien está haciendo pruebas desde un simulador con el app para ver cómo es el comportamiento. Si tiene un farming attack, o sea que la información que uno ingresa en el móvil se está yendo a otras IPs, no al destino original, sino a destinos ilegítimos. Y, por ejemplo, si el Application Integrity habla de que si el app ha sido modificado. Si bajar el app de la tienda original, modificarlo, o de la tienda oficial, modificarlo, y meterle código malicioso y después subirlo a tiendas no autorizadas para hacer algún tipo de campaña donde los clientes bajen el app, es una tarea muy sencilla para los hackers, ¿no? Es algo que es un riesgo latente y entonces hay que tener visibilidad. Por supuesto, en el caso de Application Integrity, deberíamos de poder decir si este no es el app original, el que está publicado y autorizado por el banco, sino que fue modificado, entonces no debería de tener acceso. Entonces, si ven, estas variables son analizadas y pueden corresponder a cualquier tipo de bloqueo. Por ejemplo, yo podría únicamente estar monitoreando qué es lo que tengo, ¿no es cierto? No hay restricción, pero, por ejemplo, aquí tengo el total de móviles disponibles que están usando el app y cuántos tienen algún tipo de restricción. En este caso, como no hay restricción, no tengo ningún tipo de restricción, ¿no? Pero yo podría decir, ok, si el teléfono está ruteado, entonces voy a restringir el acceso. Entonces ya me dice, de toda la población de dispositivos que están utilizando el app, vamos a bloquear específicamente a uno, que es el que está ruteado, ¿verdad? Y así puedo hacer también una combinación de factores, es decir, si está ruteado, pero el teléfono y además la aplicación fue cambiada, si las dos se cumplen,
entonces lo bloqueo. Vean que aquí dice que no hay ningún bloqueo porque la única que estaba ruteada realmente no tiene el problema. Si es el app original, entonces baja el riesgo. ¿Qué es lo que les quiero mostrar aquí? Es que moviendo estos sliders, yo me doy cuenta del impacto que puede tener las variables en la población de usuarios que tengo de mi app móvil. Esto ya me está dando una gran cantidad de información y de visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Por supuesto, aquí no he puesto apply. En el momento que yo haga clic en apply, entonces ya todos los teléfonos que están utilizando el app tendrían ese tipo de información de riesgo, esas características de riesgo, y ya podría tomar la decisión, por ejemplo, de restringir o no el acceso a la banca móvil, ¿no? Entonces, este fue un vistazo a lo que es el Risk Controller. Como decía, ¿qué factores de riesgo pueden ser bloqueados? Jailbroken, que estén ruteados, redes Wi-Fi públicas. Recuérdense que esas, cualquiera puede levantar una red Wi-Fi y invitar a muchos que se conecten y ahí empezarles a robar información. Y como les digo, todos andan con hambre de conectarse a algún lado, entonces para estar conectados a internet, ¿no? Entonces pueden caer muy fácilmente. Infecciones de farming, aplicaciones reempacadas o reensambladas o modificadas, dispositivos boca abajo, modo debug, que es claro cuando un desarrollador o algún hacker está intentando hacer pruebas en simuladores y ese tipo de cosas, ¿no? 3 tipos de configuración: bloqueo de todos los dispositivos con riesgo, o bloqueo con cierta combinación de factores, o simplemente ningún dispositivo con riesgo es bloqueado, simplemente tengo visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Las métricas cambian a la par con las modificaciones, ¿no? Aquí tenemos, cuando nosotros modificamos el slider, aquí tenemos los cambios y podemos tener visibilidad inmediata de qué efectos va a tener el hecho de que haya un factor de riesgo activo. Entonces, ¿qué ventajas tiene el Risk Controller? Bueno, se define de forma instantánea los parámetros de riesgo. No hay un modelo generalizado, realmente, pues dependemos de varias variables y estas variables las podemos combinar de distinta forma para definir el riesgo que vamos a tener. Y esto es totalmente transparente, ¿no? El Risk Controller es totalmente transparente y nos da de una vez el impacto que podemos tener, ¿verdad? Y el acceso que tienen a Risk Controller es en el portal del cliente. No necesitan ir a ningún tercero, ningún intermediario para modificar su Risk Controller, su apetito de riesgo y además el cambio se ve inmediatamente en los dispositivos móviles sin cambiar de código, ¿no? Ahora vamos a hablar por último de lo que es detección temprana de phishing. Esta es una tecnología que hemos nosotros incluido en nuestras soluciones utilizando inteligencia artificial y machine learning. Nosotros en Sixtera tenemos un departamento de investigación que está constantemente generando nuevas formas y creando, investigando nuevas formas de ser mucho más efectivos, automáticos y por supuesto evolucionar, porque recuerden que el criminal evoluciona muy rápidamente y por lo tanto debemos de crear estas nuevas formas de detenerlo, ¿no? La velocidad en el tema de phishing es la clave del éxito. El account takeover, la apropiación de cuentas, causa entre 6.500 y 7.000 millones de dólares en pérdidas anuales. Y 70% de los daños producidos por un ataque de phishing van en las primeras horas. O sea que, como lo que hablábamos al principio en Victims Insight, es importante desactivar lo más rápido posible un sitio porque en las primeras horas es cuando es más efectivo. Y los métodos tradicionales de detección de phishing no tienen esa velocidad, especialmente cuando estamos hablando de la gran cantidad de URLs o de links maliciosos que son enviados, son creados para engañar a los distintos clientes. Entonces, la detección temprana de phishing es parte de nuestro servicio de Anti-Phishing Detector Monitoring Service y utiliza modelos predictivos para clasificar los URLs que nosotros estamos analizando. Entonces, el URL es analizado por un modelo predictivo. Este modelo predictivo dice con qué grado de certeza, o un alto grado de certeza, dice cuál URL puede ser phishing y cuál podríamos descartar de que sea phishing, ¿no? Esa misma tecnología es utilizada por nuestra plataforma de navegación segura en el agente, Detect Safe Browsing Client. Utiliza esta misma tecnología porque cuando ve que un usuario está siendo redirigido
a un URL, inmediatamente analiza ese URL utilizando el modelo predictivo de clasificación y por lo tanto confirmar si este ataque puede ser phishing o no. Y a continuación podría ser enviado este URL al SOC, a que un agente de DMS vaya y desactive, inicie un proceso de desactivación del ataque, ¿no? Y la mitigación automática, también peticiones automáticas de eliminación de sitios. Aquí estamos colaborando con proveedores de navegación segura, con los navegadores que manejan el tema de listas negras de URLs. Entonces nosotros, cuando decimos este URL es phishing, podemos agregar esto hasta las listas negras para que ya sea bloqueado para el resto de la población que no ha sido víctima. Entonces, vean que por eso es que la palabra detección temprana es tan importante, porque evitamos que más usuarios o más víctimas caigan en un ataque de este estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la tecnología, estamos utilizando aquí temas de machine learning, modelos predictivos para determinar que en las primeras horas sea desactivado, ¿no? Recuerden, a menos víctimas, menor es la exposición de fraude que tiene. Aquí estamos hablando no solo de URL, estamos hablando de la utilización de imágenes y patrones y por supuesto la clasificación o agrupación de ataques. Recuérdense que hay algunos ataques que solo son para distraer y hay algunos ataques que sí son muy efectivos y que están siendo muy efectivos en las primeras horas, por lo tanto es importante desactivarlos. Entonces, incrementa el número de ataques de phishing detectados y la velocidad de la cual son descubiertos. ¿Por qué? Porque se está utilizando Machine Learning. Esto sería imposible, dada la gran cantidad de URLs detectados, sería imposible sin utilizar este tipo de tecnología. Y por lo tanto, protege a toda la población de clientes contra un ataque de phishing minutos después de la detección inicial. Entonces, este era el mensaje que yo tenía para ustedes el día de hoy. Ya saben, como les comentamos al principio, pueden enviar sus preguntas y con gusto se las vamos a contestar. Ok, muchísimas gracias, Oliver, por tu presentación. Sí, nos han llegado varias preguntas y si quieres empecemos con la primera. Dice, ¿se requiere de algún tipo de integración para obtener los beneficios de Victims Insights? Oh, gracias, Lina. Sí, definitivamente, digamos, el monitoreo proactivo de nuestra solución de DMS, nosotros tenemos pues varias formas de detectar phishing. Está mucho el uso de data feeds, el uso de weblogs, ustedes saben, las bitácoras de los web servers, perdón, para consumir todos estos URLs que están siendo registrados ahí y utilizamos también el Active Monitoring Script, que es un script que va como parte de la página que toma en cuenta todo esto, que va a detectar el número de visitas, el número de víctimas y también la información en una segunda fase, la información que es ingresada en un sitio que tenga el script. Entonces sí, es parte de la solución. Ok, mira, acá tenemos otra. Dice, ¿se puede configurar las pruebas de vida en el reconocimiento facial? Sí, es correcto. Vieron que en la demostración, pues yo utilicé hice movimiento del rostro, parpadeo, luego me pidió una toma neutral, digamos, ¿verdad? Entonces sí, se pueden configurar cuáles van a ser utilizadas tanto para el enrolamiento, ¿verdad? Que es importante, como para la validación de una transacción. Ok. Nos han llegado bastantes, te cuento. Acá tenemos otra. ¿Qué tipo de algoritmo se utiliza en la detección temprana de phishing? Bueno, es un algoritmo de clasificación. Realmente hay varios algoritmos para poder afinar el resultado lo más posible, ¿no? Pero es un algoritmo de clasificación de Machine Learning que primero aprendió de una base de datos amplia de URLs que eran phishing. ¿Para qué? Para poder clasificar los que se parecen les voy a tener una similitud, dado este algoritmo de Machine Learning, a un URL de phishing y los que se diferencian significativamente. Con eso tenemos un grado de certeza muy alto
de cuando analizamos un URL. Ok. En la plataforma de autenticación, ¿están pensando en incluir algo sobre comportamiento biométrico? Bueno, no me sorprende la pregunta, porque realmente estamos hablando de diferentes bancos alrededor de Latinoamérica y sí, siempre tienen esa inquietud. La respuesta es que sí, está dentro del roadmap de toda la evolución de nuestros productos, está la parte del análisis de behavioral metrics. Entonces, ahí vamos a analizar cosas como la velocidad del tecleo, como el movimiento del mouse, ese tipo de cosas para volverlo como parte del perfil de un usuario y poder autenticarlo también de esa forma, ¿sí? Entonces la respuesta sí, está dentro de los planes que vamos a ir incluyendo en los próximos releases de las soluciones. Ok. Acá tenemos otra. ¿Qué tipo de integración es necesaria para poder usar el RIX Controller? Ok, buena pregunta porque creo que no lo mencioné. Ok, la plataforma de TechSafe Browsing Mobile realmente es un SDK. O sea, es un SDK que se le entrega al cliente, lo integra al app del banco o de la institución y obviamente utiliza los métodos del SDK para evaluar ese riesgo, ¿no? Entonces va a recibir notificaciones dentro de lo que es la programación y va a tener también, va a recibir el resultado, digamos, de las modificaciones del Risk Controller para que pueda tomar una decisión dentro del app de dar acceso o no. Entonces, sí, es parte de la solución, un SDK, se integra al app móvil y con eso ya se tiene la segunda parte del Risk Controller, ¿verdad? Para poder hacerlo dinámicamente. Ok, Oliver, muchísimas gracias por todas tus respuestas, pero lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero las demás preguntas que no alcanzamos a responder las estaremos contestando a través del correo electrónico. Pero antes de irse, les pedimos el favor que respondan las 3 preguntas de evaluación que aparecerán al cierre de la sesión. Sus comentarios para nosotros son muy importantes y nos ayudarán precisamente a mejorar nuestros webinars. Muchas gracias a todos por su tiempo y si tienen preguntas, comentarios adicionales, pueden enviarlos al correo tfp@sixtera.com. Con esto concluimos nuestro webinar. Gracias de nuevo por su asistencia y que tengan un excelente día.